En este momento nos acompaña, cambiando un poco el orden de las cosas, ¿no, Patricia? Una gran invitada, Patricia Roja, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Beto, chicos. Gracias. Hola, otra vez por la Patricia, ¿cómo estás? Y qué bueno verte de nuevo aquí en el programa. Y seguro que vamos a hablar de casos que a nosotros nos interesan mucho, a la comunidad venezolana que nos está viendo en pantalla, como un caso que es exactamente la visa de responsabilidad democrática. Que ese caso yo creo que Carito y yo lo estamos buscando por todos lados. Casi que nos metemos todos los días para ver cómo podemos hacer para traernos a nuestros familiares y que lleguen con su visa como debe ser, que lleguen legalmente a este país. Yo creo que pudiésemos partir con ¿será que existe esta visa? Yo creo porque los porcentajes están muy bajos, los porcentajes. Dicen los rumores que solo 2 de cada 10 lo aprueban. No son rumores. No son rumores. Nosotros hicimos un estudio y hemos venido... Desde la asociación que yo represento, hemos venido estudiando el caso de las visas de responsabilidad democrática y efectivamente, con información oficial, llegamos a este reportaje con el que colaboramos, que solo 2 de cada 10 personas que solicitan la visa de responsabilidad democrática han recibido el beneficio de la visa consular. Entonces, en papel sí existe, pero en la práctica nos hemos dado cuenta de que no ha sido una solución efectiva para la llegada de personas de nacionalidad venezolana a Chile. Pero Patricia, se escucha mucho la palabra visa de responsabilidad democrática, pero hay muchas personas que no saben qué significa, sobre todo para nuestros hermanos chilenos. ¿Qué concepto le podemos dar de visa de responsabilidad democrática? Bueno, para empezar, es una visa consular. Cuando se creó la figura de la visa de responsabilidad democrática, se anunciaba como una medida humanitaria, pero nosotros en nuestro estudio y desde un principio hicimos énfasis que no se trataba de un mecanismo humanitario, primero porque era costoso para las personas en Venezuela poder pagar $50 en aquel entonces, por el visado consular, y además la documentación que te exigían. En aquel entonces conseguir un pasaporte, lo recordamos perfectamente, era una empresa fallida. Recuerdan que podíamos pasar hasta 2 o 3 años esperando por siquiera la primera cita para poder acceder a un pasaporte. Entonces, realmente es un visado consular como cualquier otro. Fue creado a principios del gobierno de Sebastián Piñera, en el 2018, y funcionó relativamente bien los 2 primeros meses. Desafortunadamente, la infraestructura consular de Chile no estaba preparada para asumir esta empresa de tener visas de responsabilidad democrática, y está única y exclusivamente destinada para personas de nacionalidad venezolana. Ninguna otra nacionalidad tiene acceso a esta visa de responsabilidad democrática. Entonces me dice que fue una opción asumida, promulgada, sin tener de pronto la preparación a nivel administrativo para atender tantos casos. Así es, y lo vemos en la práctica. En el año 2020, el 11 de noviembre del año 2020, estaba tan saturado el sistema que vimos entonces el cierre masivo de solicitudes de visa de responsabilidad democrática, más de 91.000 en ese entonces, y desde entonces las personas lo único que han tenido, o pocas de las opciones que han tenido, ha sido judicializar el proceso. Es decir, ir a los tribunales de justicia, a pesar de que están en Venezuela, representados por abogados acá en Chile, y le decían al tribunal: yo hice mi solicitud, cumplí con todas las exigencias del proceso, y arbitrariamente el Estado chileno cerró mi solicitud, no me explicó por qué ni nada. Y los tribunales de justicia han venido fallando, sobre todo en términos de reunificación familiar. Muchos menores de edad se quedaron esperando por estas visas, y entonces hemos ayudado a muchas familias en términos judiciales a conseguir que el Estado diga: está bien, aquí tiene su visa, estampe y puede venir a Chile. Si nosotros pensamos en algún momento traernos a nuestros familiares, porque para nosotros ya es como que, para Carito y para mí en nuestros casos particulares, porque yo tengo un bebé pequeño y quiero traerme a la esposa, a la mamá de mi esposa, quiero traerme a mi mamá también para que viva acá con nosotros. Estamos tratando de ver la forma de que en verdad sea posible, porque así como tú lo dices, me han pasado muchos casos. Nosotros tratamos de hacer los requisitos, llenar todo lo que nos piden muchísimos requisitos hasta que tengamos visa definitiva, que es un problema para mí porque no llego a tener ese estatus todavía de visa definitiva. Entonces esos son otros contras que tiene la visa de responsabilidad democrática. ¿Qué tenemos que hacer lo que no tenemos visa definitiva? Tenemos que seguir buscando la opción, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Bueno, con la implementación de la nueva ley de migraciones, a partir del año pasado, las subcategorías para visados iban a cambiar. El gobierno anterior mandó un reglamento de subcategorías de visados antes de salir, y el nuevo gobierno las retiró porque las iba a revisar.
eran prácticamente las mismas subcategorías que estaban de la ley anterior, entonces no tenía sentido seguir teniendo estas subcategorías, se quedaban cortas. Con lo que mencionas de las personas que deberían tener residencia permanente, este requisito está siendo revisado porque nosotros consideramos, por lo menos desde el trabajo que hacemos desde la asociación, que es un requisito discriminatorio. Claro. Si una persona ya tiene una visa de residencia, aunque sea temporaria, está dando señales que quiere quedarse en Chile y bueno, hay tratados internacionales que establecen que la reunificación familiar es un derecho prácticamente humano y por lo tanto el gobierno de Chile debe hacer los esfuerzos para que se dé esta reunificación familiar. Sin embargo, hay que esperar. Hay que seguir esperando un poco más. Sabemos que las personas migrantes hemos esperado mucho con el tema de procesos migratorios, pero hay que esperar un poquito más que definitivamente se introduzca en Contraloría el nuevo reglamento de las subcategorías migratorias y en base a eso entonces tomar la decisión de cuál es la visa que mejor se acomoda a nuestras necesidades. Patricia, las personas que llenaron el formulario para pedir la visa democrática antes de la pandemia, que fue cuando salió esta ley, este decreto, esas personas que llenaron ese formulario e introdujeron esto al sistema, ¿quedaron hoy en día en cero? No, de hecho todavía pueden judicializar sus casos. ¿Okay? ¿Tienen que hacerlo de nuevo o eso está en sistema? Hay un récord de esto. Si la persona hizo la solicitud y recibió el correo de que su solicitud había sido acogida a trámite, etcétera, y después recibió el correo que decía que su solicitud había sido cerrada en noviembre del año 2020, esta persona todavía puede judicializar el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ubicar un abogado que sepa materia migratoria y en base a eso entonces el abogado va a una corte de apelaciones en Santiago y dice: yo hice mi proceso, cumplí con los requisitos, además tengo arraigo en Chile, quizás tengo un familiar, lo que quiera que sea, y entonces el tribunal revisa la causa. Generalmente en primera instancia o en la corte de apelaciones la Corte siempre dice que no, pero cuando vamos a Corte Suprema, la Corte Suprema estudia mejor el caso y afortunadamente los casos que hemos trabajado han sido satisfactorios y hemos tenido personas con visas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en todo ese proceso? Porque mientras más lo dices Corte Suprema, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Como un año más o menos? Mira, en diciembre del año 2020 hablábamos de quizás 2 meses. Actualmente estamos hablando quizás 6 meses. 6 meses. Sí. Patricia, si a mí me gustaría traer a mi mamá, yo por ejemplo estoy acá sola y obviamente tenemos un vínculo directo. En ese caso, ¿cómo sería? O sea, yo tendría que apelar de que trabajo acá en el canal. ¿Cómo sería el proceso para poder agilizar más el tema de que salga el visado de visa de responsabilidad democrática? Bueno, para empezar, ojalá tu mamá tuviera su documento de viaje, sus antecedentes penales de Venezuela, todo legalizado y apostillado. Y efectivamente, todo lo que pueda acreditar que tu mamá tiene arraigo con alguien en Chile, establecido regularmente, por supuesto, va a ayudar el caso de tu mamá, porque estamos hablando de una reunificación familiar directa, además. Estamos hablando de que tú estás en Chile y es tu mamá la que quiere venir a reunirse contigo. Así que puedes adjuntar contrato de trabajo, puedes adjuntar liquidaciones de sueldo, cotizaciones de la AFP, que es lo que realmente le dice a la autoridad: efectivamente esta persona existe en Chile y está dentro de lo que no nos costaría como Estado económicamente recibir a esta persona que está solicitando. Yo estoy de acuerdo en eso. En eso sí estoy de acuerdo, que las personas que pidan reunificación familiar si tengan un estatus donde puedan demostrar que pueden mantener y no sea una carga para el gobierno. Eso está perfectamente entendido, por lo menos de mi parte. Pero todavía sigo en ese dilema de que sé de personas que sí les ha salido la visa de responsabilidad democrática, pero tienen visa definitiva. Entonces demuestran todo eso, le piden demostrar eso, pero sigue estando como esa puntica ahí, que si yo no tengo visa definitiva se me tarda más el proceso, se me puede poner como un poco más lento. Mira, nosotros hemos atendido casos de personas que están en el proceso de solicitud de visas de permanencia definitiva. Sabemos cuánto tiene que esperar una persona para que le den una resolución de permanencia definitiva. No, nosotros tenemos casos de 28 meses ya actualmente. Entonces, nuestra recomendación es de todas maneras hacer la solicitud y anexar los documentos de la solicitud de permanencia definitiva del familiar que se encuentra en Chile. Porque de todas maneras, si ya tienen, como les digo, visa de residencia aunque sea temporaria, solicitaron permanencia definitiva, han estado esperando todo este tiempo, han venido cotizando, tienen empleo, entonces todo eso ayuda a la revisión o a la persona que está revisando el caso y dice: efectivamente esta persona no va a ser una carga. Hablamos de visa de responsabilidad democrática, pero ¿quiénes pueden acceder
a este tipo de visa? En teoría, cualquier persona de nacionalidad venezolana puede solicitar una visa de responsabilidad democrática. ¿Y los requisitos principales, doctora? Como les decía, necesitan tener pasaporte vigente. Un problema grandísimo también. Ya ahí comenzamos con problemas. Sí. Ay, y por eso cada vez que está aclarando me oscurece más. A mí me pasa esto. A veces me levanto con esas ganas que mi mamá me dice un día, hijo, ¿cuándo que me vas a llevar? Quiero ir para allá, conocer Chile, me gusta el frío y tal. Entonces, cuando me pasan esas cosas, como que veo el primer requisito de pasaporte vigente, a veces nos podemos tardar 6 meses, 8, 1 año. Lo que acaba de hablar, usted entre más nos aclara, más nos oscurece, en el sentido que nos hace falta, pero continúe. Pero son procesos que hay que ir avanzando, o sea, no podemos esperar, bueno, no me voy a sacar el pasaporte hasta que no vaya a pedir la visa, no. En teoría deberíamos tratar de tener toda esta documentación al día. Antecedentes penales, como les decía, en Venezuela legalizados y apostillados. Afortunadamente ya eso es un trámite digital. Sí, ahora sí se hace rápido. Gracias a Dios. Y toda esta documentación que les digo para adjuntar en la solicitud. Si tengo familiares en Chile, partida de nacimiento, que certifique el vínculo con la persona que está en Chile. Correcto. Y toda la información de la persona que está en Chile posible para que entonces el proceso sea... ¿Esto se puede hacer todo en eso? Venezuela? Es un proceso que se hace en línea. Pero actualmente no hay un servicio... Como estamos esperando las nuevas subcategorías, la página web donde está alojada la solicitud de la visa de responsabilidad democrática no está disponible. ¿Okay? O sea, dejó de estar disponible creo que desde finales de febrero. Y no está disponible porque estamos esperando todavía las nuevas Todos esos categorías. requisitos de documentos tienen que estar apostillados. Por ejemplo, la partida de nacimiento también tiene que estar apostillada. Sí, debería estar legalizada y apostillada. Si ustedes trajeron sus partidas de nacimiento y las tienen acá, las pueden apostillar en el Consulado de Santiago. Porque entiendo que a pesar, y es contradictorio, en Santiago es un poco más rápido hacer este tipo de trámites que en Venezuela, porque tienes que ir al registro, si nacieron fuera de Caracas, al registro de la ciudad donde nacieron, después tienen que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces es engorroso. Doctora, usted sabe por qué le digo doctora. Sí. En Venezuela los abogados le decimos doctores, Sí. pero es una cosa de respeto, por cariño. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que los muchachos quedaron un poco ponchados con el tema del pasaporte, pero bueno, la ley es la ley y la ley se hace para cumplirla. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros rápidamente vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya venimos con más de Chilezuela. No se aparten.